tenían un conocimiento muy pormenorizado del cuerpo, tenían un vocabulario para designar todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, a las tetas les llamaban chichihuali, y nosotros le seguimos llamando chichis. Sí, claro. Al pene del varón le llamaban totol, que quiere decir pájaro, y nosotros también le decimos pájaro al miembro masculino. Pero sabían muy bien cómo el organismo, como el cuerpo humano, se lo dividía en tres partes, y había partes que eran, digamos, el cerebro, por ejemplo, dirigía ciertas actividades del hombre, el hígado otras y el corazón otras, ¿no? Y la parte pasional estaba más bien enfocada en el hígado. Digamos que en esta historia vamos a encontrar, es novelada, ¿cómo la describes? Son muchos textos que están escritos en una forma muy placentera, muy gozosa, con bastante humor, para que el lector obtenga toda la información que está contenida en el libro, que es muy rica, pero además pase un rato muy placentero con su lectura y bueno, y tenga ciertas ideas que podrá poner en práctica con su pareja, ¿verdad? Digamos que los mexicanos, usted encontró que los mexicanos siempre hemos sido cogelones, sí, iguales, los mexicanos y las mexicanas desde siempre, desde la cultura británica. Digamos, hay una cierta restricción cuando llegan los conquistadores y vienen los evangelizadores, porque la religión católica prohíbe la poligamia, entonces obliga a los indígenas a ser monógamos, y eso causa una serie de conflictos, digamos, porque los indígenas se presentaban con 8 o 9 esposas, y los curas le decían, pues cásate con la primera, y él decía, pero ¿por qué voy a casar con la primera? Si ya está vieja, mejor me caso con la última, que está joven y es la que más me gusta, ¿no? Y cancelaron de la parte en la práctica sexual, cancelaron el placer y la sensualidad, y destinaron la actividad sexual nada más a la procreación. Y después, ya con la llegada de los negros y de los marranos, los judíos conversos, a la Nueva España, y se empiezan a mezclar, ya la sexualidad adquiere otra vez el brillo, la luminosidad, el sentido lúdico, o sea, juguetón de la sexualidad, y todo el mundo muy feliz, ¿verdad? Y se empiezan a crear danzas y bailes que traen los negros, como el chuchumbé, como el baile de los enanitos, el baile de los panaderos, que se van a bailar, hasta finales del siglo XIX. Bueno, las culturas indígenas tenían también como cierto manual, ¿no?, de posiciones sexuales. Digamos, no hay el equivalente al Kama Sutra, pero sí tenían conocimiento de todas las posiciones, y hacían sexo anal y sexo oral y sexo convencional. Tenían lugares específicos como el Temazcali, donde se bañaban juntos, practicaban sexo comunitario, entonces había orgías también en las ceremonias en los templos. Eran bastante sueltos, aunque eran muy estrictos con las transgresiones. Todas estas transgresiones que mencioné eran castigadas con pena de muerte. Por ejemplo, el adulterio se castigaba con pena de muerte mediante lapidación. Esto es, se les colocaba la cabeza sobre una piedra y con otra se les aplastaba, ¿no? Y en otros casos usaban el ahorcamiento, la muerte por fuego, la muerte por agua también. El propio Netzahualcóyotl ejecuta a uno de sus hijos por tener una conducta homosexual, o el Tlatoani Netzahualpili manda ejecutar a otro de sus hijos porque tiene ciertos escarceos con una de sus concubinas, que era una poeta muy prestigiada, y lo condenan a muerte, ¿no? De cómo ve esto del centenario de la Revolución. Ya se hizo el festejo del bicentenario y ahora viene el festejo del centenario. Bien, yo creo que está muy bien celebrar estas efemérides. Yo espero que se haga algo más digno. Lo que se hizo con la independencia en la Ciudad de México, pues es algo que no tiene ningún tono, no tiene ninguna coherencia, ¿verdad? Se presentó una especie de carnaval
brasileño, el Paso de la Reforma, esto es en la Ciudad de México, ¿verdad? No se hizo nada trascendente, nada memorable, solo los libros que se han escrito al respecto, es lo único que va a quedar de los aniversarios de este bicentenario. Entonces, si uno compara lo que se hizo en el Porfiriato durante el centenario con lo que se hizo hoy con el bicentenario, es de una pobreza impresionante y muy triste, y es muy lastimoso que el gobierno federal se haya comportado de una forma tan indiferente frente a una efeméride que es de una gran trascendencia. Y yo espero que ahora con la revolución hagan cosas que digamos que corrijan la página, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje favorito de Eugenio Aguirre de la Revolución? El personaje que me resulta, un personaje que es muy atractivo para mí es Pancho Villa. Uh-huh. Pero además, porque tengo vínculos con Pancho Villa. Mi tío, el general Luis Aguirre Benavides, hermano de mi abuelo, fue su secretario particular. Y mi tío Eugenio Aguirre Benavides fue el general de la Brigada Zaragoza de la División del Norte, o sea, un hombre muy valiente que tuvo actos de heroicidad en su momento, y fue un militar honesto que después fue fusilado por los carrancistas. Y curiosamente, de este personaje, yo me llamo Eugenio por él, a través de mi padre. Este personaje le encantaba a Martín Luis Guzmán, uh-huh. Y fue una novela que se le quedó pendiente porque ya había empezado a trabajarla. ¿Se vivió una revolución? ¿Realmente hay una revolución en México o se quedó, como decían por ahí, una revolución interrumpida? Bueno, está este texto creo que es de Gili, ¿no? Ajá, yo coincido con él. Si no se llegó a concretar, digamos, los proyectos, los objetivos, los planes de los ideólogos de la revolución. Se quedaron a medias, ¿verdad? Todavía no acabamos de revolucionar, de hacerla, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que México realmente llegue a una revolución o realmente dé ese salto? Bueno, para que dé este paso, yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es la siguiente. Se hizo una revolución donde murieron 1 millón de mexicanos, uh-huh. Que duró alrededor de 10 años, para evitar la reelección de los mandatarios, de los gobernantes, etcétera. Pero años después, o casi paralelamente, se va a crear el sindicalismo, y nunca se les ocurrió que los líderes de los sindicatos también deberían de tener restricciones en el ejercicio de sus mandatos y no poderse reelegir en forma subsecuente, y algunos con carácter vitalicio, que me parece una cosa abyecta, una inmundicia en términos de ejercicio democrático. No es posible. Entonces, por ahí tenemos fallas muy graves, porque si los gobernantes no se pueden reelegir y pueden hacer cambios y propuestas, pues los líderes son los que han sido una barrera de contención del progreso, hacia el progreso. Yo creo que deberíamos de legislar al respecto, ¿sí? Esa es una de las cosas, ¿verdad? Ajá. Porque así podría evolucionar la educación, podría evolucionar el agrarismo, podría evolucionar el proletariado hacia otras causas. Finalmente quisiera preguntarle qué viene para Eugenio Aguirre, qué está preparando, qué otros proyectos tiene. Bueno, estoy ahorita trabajando en una novela sobre la intervención norteamericana de 1946-48. Es en lo que estoy trabajando y preparando el segundo volumen de Pecar como Dios manda. Wow, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, amigos de Palabras Aparte. Síganos visitando en www.palabrasaparte.com. Ojalá y que te vaya muy bonito.